Listo. Les decía que por favor vamos a dar un minutico y empezamos porque esta clase es bastante teórica. Listo. Y tiene bastante información. Entonces, debemos aprovechar el tiempo. Listo. Listo. Bueno, bienvenidos a este challenge. Es la segunda semana, el challenge de AWS AI Practitioner Certified. La idea con este challenge es que nos podamos preparar para presentar nuestro examen de AI Practitioner, que logremos entender y conocer todos los conceptos sobre inteligencia artificial que nos van a permitir, pues, que nos van a permitir eh, aprender y poder comenzar a implementar inteligencia artificial. Es de los tres primeros cursos, me pregunta Reina. Sí, la idea es que esta sesión vamos a enfocarla en los tres primeros cursos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a llevar este challenge? Así como lo preguntaban ya en el chat, la idea es que el challenge está compuesto por una parte de autoestudio que ustedes deben estudiar, que ojalá vayan adelante en el proceso y estas sesiones las utilicemos para aclaración, para eh, preguntar, para, digamos, reforzar conceptos que son importantes para el examen y esos son los que yo traigo acá. Yo no traigo todos los temas que van a ver ustedes en esos tres cursos. Yo traigo los temas importantes y que de acuerdo a mi experiencia eh, van a salir en el examen. ¿Listo? Para que ustedes estén preparados. Pero sea que no quieran presentar el examen o que quieran presentar el examen, sea que quieran presentarlo o no, estos conocimientos de fundamentos son súper importantes para todos aquellos que se quieran meter en este mundo de inteligencia artificial. ¿Listo? Recuerden que, como lo veíamos en la primera sesión, eh, para perfiles o roles comerciales, para perfiles o roles técnicos, desarrolladores, arquitectos, este conocimiento de fundamentos es súper importante. Lo están pidiendo, lo están requiriendo en todos estos roles, porque si estás en ventas, si quieres vender y te contrata una empresa que desarrolla soluciones de inteligencia artificial, pues vas a necesitar tener estos conocimientos, estos fundamentos para poder atender a tus clientes, poder entender qué te están preguntando y qué te están pidiendo. ¿Listo? Argenis, los cursos los ves en la plataforma de Skill Builder. Si quieres, entrate al repo de GitHub, mírate el video de la sesión pasada. Ahí están las URLs y todo para que puedas comenzar a seguir todo el challenge sin ningún problema. ¿Listo? Ahí están todos los recursos que se van a utilizar. Yo estoy montando los videos, estoy también compartiendo los slides. ¿Listo? Y otros recursos que les estoy haciendo para que les ayude y les facilite el aprendizaje. ¿Listo? Entonces, eh, vamos a continuar. Entonces, la primera, esta semana 2, vamos a hablar de fundamentos de Machine Learning, inteligencia artificial, y dentro de esta semana 2 también vamos a hablar de dos temas que ya se los voy a mostrar. Entonces, me vuelo esto rápido, ya me conocen, Mario Serrano. Entonces, pasemos. La agenda. Fundamentos de Machine Learning e Inteligencia Artificial.
casos de uso y aplicaciones de Machine Learning e inteligencia artificial. Prácticas de IA responsable. Esos son los 3 primeros cursos del listado de 10 que contempla el challenge. ¿Listo? Entonces, eh, empecemos. Fundamentos de Machine Learning e inteligencia artificial. Aquí, ¿qué vamos a ver? Vamos a aprender los aspectos básicos de Machine Learning, vamos a los aspectos básicos de inteligencia artificial generativa, de Deep Learning o conocimiento profundo. Vamos a ver qué relación hay entre uno y otro de estos conceptos. Eh, Vamos a ver también un momentico, listo. Vamos a ver también qué tecnologías se pueden utilizar, por qué esto ha captado tanto la atención de las empresas y de las personas por igual. Vamos a comprender términos básicos de la inteligencia artificial, vamos a sentar esas bases para profundizar estos conceptos. Deben de tener los fundamentos claros, las bases claras de lo que es inteligencia artificial, qué abarca este mundo de inteligencia artificial para que puedan seguir desempeñando y profundizando sobre cómo desarrollarlas, cómo utilizarlas, cómo diseñarlas, arquitectarlas. Entonces, todos estos fundamentos son súper, súper importantes. Y de paso, pues vamos a ver si alcanzamos a hablar de 2 servicios de AWS que se utilizan mucho dentro de inteligencia artificial, aunque eso creo que los vamos a ver en otras sesiones, que son SageMaker y Amazon Bedrock. ¿Listo? Entonces, inteligencia artificial. Eh, la inteligencia artificial es un campo muy amplio que abarca el desarrollo de sistemas inteligentes capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. ¿Cuáles son digamos que estas partes o estos conceptos de inteligencia humana que trata de emular la inteligencia artificial? La percepción, el razonamiento, el aprendizaje, la resolución de problemas y la toma de decisiones. ¿Listo? Este término de IA sirve y abarca muchas técnicas y abordajes que vamos a ver más adelante. Puede ser una parte en esta sesión y otra parte en las sesiones siguientes. ¿Listo? Entre esas técnicas tenemos el Machine Learning, el aprendizaje profundo y la IA generativa, entre otros. Yo creo que todos entramos a este mundo de inteligencia artificial y comenzamos a escuchar de él por la inteligencia artificial generativa o el ChatGPT. ¿Listo? Y esto lleva años, años funcionando, pero solo hasta hace 2 años más o menos que el ChatGPT democratizó el uso de la inteligencia artificial generativa, pues fue que comenzó a tomar aún más furor este tema. Entonces, recuerden, inteligencia artificial es el concepto macro, el más grande. Ahora, pasemos a Machine Learning. Machine Learning es un tipo de inteligencia artificial y hace parte de la inteligencia artificial que lo que hace es permitir a las máquinas comprender y crear métodos para que aprendan. ¿Listo? Estos métodos utilizan datos para mejorar el rendimiento de las computadoras en un conjunto de tareas también amplios. Entonces recuerden, Machine Learning es el campo de la inteligencia artificial que nos permite o que le permite a las máquinas comprender y crear ellas mismas métodos para aprender. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos ya el concepto de Machine Learning. Vamos a profundizar un poquito más adelante sobre este concepto. ¿Qué es Machine Learning entonces? Digamos que el proceso de Machine Learning comienza con la recopilación de datos, el procesamiento de los datos, de entrenamiento, obviamente, porque los modelos de Machine Learning o los algoritmos de Machine Learning se tienen que entrenar. Entonces, lo primero que hacemos es recopilar y procesar esos datos para entrenamiento. Hay que tener, este es un paso súper importante porque hay que tener mucho cuidado con esos datos. Si los datos son de mala calidad, pues se les denomina basura. Y normalmente hay un dicho por ahí que dicen que basura que entra, basura que sale, es decir, nuestro algoritmo o nuestro modelo de Machine Learning nos va a botar basura si lo que hacemos es meterle basura por los datos. ¿Listo? Entonces,
Un modelo de Machine Learning es tan bueno como los datos que se utilizan para entrenarlo. Si bien esa preparación y procesamiento de datos es rutinario, se tiene que hacer siempre, vuelvo y le repito, es la etapa más crítica de este proceso porque si esto sale bien, el modelo va a funcionar de acuerdo a lo previsto y no vamos a, digámoslo así, perjudicar su rendimiento. ¿Listo? Entonces, el proceso implica recopilación y preparación de datos, la selección del algoritmo adecuado y el entrenamiento de nuestro modelo con esos datos que seleccionamos inicialmente. Y después lo evaluamos para ver el rendimiento y esto es un ciclo de mejora continua. ¿Listo? Entonces, por favor, apréndanse estos conceptos. ¿Cuál es el proceso de Machine Learning? Este, datos de entrenamiento, algoritmo y modelo. Estas son cositas que salen en el examen. ¿Listo? Pasemos al siguiente tema. Eh, Machine Learning maneja diferentes tipos de datos o utiliza diferentes tipos de datos para entrenar los modelos. ¿Listo? Datos etiquetados y datos sin etiquetar. Ojo con estos dos conceptos que también son preguntas de examen. Datos etiquetados y datos sin etiquetar son los tipos diferentes de datos que se utilizan para entrenar modelos de Machine Learning. ¿Qué son los datos etiquetados? Un conjunto de datos en el que cada instancia o cada dato, cada ejemplo va acompañado de una etiqueta o variable que representa ese resultado y lo clasifica. Es decir, si yo tengo una imagen de un perro y le pongo la palabra perro, esa perro es la etiqueta de la imagen. Entonces, eso es un dato etiquetado. ¿Listo? Entonces, recuerden, conjunto de datos en el que cada ejemplo o cada dato va acompañado de una etiqueta que lo clasifica o lo define. ¿Listo? Por lo general, estas etiquetas las proporcionan las personas o el experto humano, como dicen por ahí, y que se obtienen mediante un proceso confiable para etiquetar esas imágenes. ¿Listo? Por ejemplo, hay un servicio de inteligencia artificial que nos permite reconocer imágenes, un servicio en AWS que nos permite reconocer imágenes. Nosotros le pasamos una imagen y él nos dice qué imagen es sin nosotros indicarle nada. Eso también se debe a ese entrenamiento que ha tenido ese modelo que utiliza el servicio de AWS para reconocer imágenes. ¿Listo? Entonces, es súper importante que recordemos que son datos etiquetados. Y los otros datos son los datos sin etiquetar. Es decir, un conjunto de datos en que esos ejemplos de datos o esas instancias de datos no tienen ni etiquetas ni variables asociadas. Entonces, para las máquinas no se sabe qué es, pero digamos que tiene unas características de entrada que precisamente los modelos de Machine Learning comienzan a analizar, entender para poder ellos mismos etiquetar esas imágenes. ¿Listo? Entonces, ojo con esos dos conceptos, salen mucho en el examen. Datos etiquetados y datos sin etiquetar. Y más adelante vamos a ver por qué esa definición así. Es importante, y antes de que se me olvide, durante el proceso de Machine Learning, que se toman los datos, se pasan por el modelo y se obtiene un resultado, hay un concepto que también aparece mucho en el examen y que es importante que lo conozcan, y es el de inferencia. Cuando hablamos dentro del campo de la inteligencia artificial, de Machine Learning, inferencia es ese resultado que ha salido después de haber entrado a un modelo, de haber tenido su proceso, eh, y son lo que nosotros también conocemos como predicciones o las decisiones o la información, la respuesta que nos botan los modelos. ¿Listo? Entonces, recuerden que eso se llama inferencia. ¿Listo? Voy a quitar por aquí esto porque lo voy a necesitar. Luma. Listo. Listo. Entonces, ojo con ese concepto de inferencia, aparece mucho dentro del examen.
¿Listo? Entonces, el proceso de Machine Learning se divide tradicionalmente en tres categorías amplias: aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzo. Este es el proceso de aprendizaje en el Machine Learning. ¿Listo? Entonces, estos tres conceptos aparecen muchísimo también dentro del examen y es importante que aprendamos a diferenciarlos. Entonces, el primero, que es aprendizaje supervisado. Los algoritmos de Machine Learning se entrenan con datos etiquetados. ¿Listo? Y el objetivo es aprender una función de mapeo que pueda predecir el resultado de nuevos datos de entrada no vistos de acuerdo a esos datos etiquetados. Es decir, si yo le paso a mi modelo o a mi algoritmo de Machine Learning muchas imágenes con etiquetas donde yo les digo, esto es un perro, esto es un gato, esto es un delfín, esto es un caballo, y le paso muchos para entrenarlo, cuando yo le pase una imagen de un perro o un gato o un caballo sin etiquetar, él ya va a estar lo suficientemente entrenado y ha aprendido a través de un aprendizaje supervisado porque utiliza eh, data etiquetada, qué es un perro, qué es un gato y no lo va a etiquetar. Ejemplo, el servicio que les comentaba de AWS, que si ven los laboratorios que he colocado, los videos que he subido y que voy a subir como complemento a este challenge, van a ver cómo se configura. ¿Listo? Entonces, ojo, aprendizaje supervisado utiliza datos etiquetados. Relacionen eso porque ahí salen muchas preguntas de examen. El aprendizaje supervisado es aquel el que utiliza datos etiquetados y la idea es aprender de esos datos para así dar respuestas, predecir resultados. ¿Listo? El siguiente tipo de aprendizaje, el aprendizaje no supervisado. Y esos son los que no utilizan o los que utilizan datos no etiquetados. Es decir, que le pasamos datos sin ningún tipo de etiqueta a nuestro modelo para que él aprenda de ellos, busque relaciones, patrones, estructuras y de acuerdo a eso comience a responder, clasificar, definir. ¿Listo? Entonces, ojo, el aprendizaje no supervisado utiliza datos no etiquetados. El aprendizaje supervisado utiliza datos etiquetados. Importante, hay datos estructurados y datos no estructurados. Dentro de todo lo que se da, sea etiquetado o no, hay datos estructurados y datos no estructurados. Entonces, para que también lo tengan en mente. Y el tercer tipo de aprendizaje, el aprendizaje por refuerzo. Este aprendizaje por refuerzo creo que es uno de los más conocidos y los más sonados, eh, porque la máquina aprende de acuerdo a una puntuación de rendimiento. Esto normalmente se conoce como aprendizaje orientativo y semisupervisado, porque se le pasan algunos datos con etiqueta, no todos, muchos datos sin etiqueta para su entrenamiento, y lo que retroalimenta al modelo es una recompensa o penalización por las acciones de la máquina, y esta aprende de esos comentarios precisamente y así va mejorando las decisiones. Es decir, eh, yo quiero que la máquina, y ahora vamos a ver un ejemplo más adelante que hablemos todavía de los tipos de aprendizaje, pero la máquina aprende por recompensa y castigo. Si yo quiero que haga algo, la recompenso cuando lo está haciendo bien y si se desvía de eso que yo quiero, digamos que la castigo quitándole puntos o dependiendo de lo que se ha dado como recompensa o se le ha definido a la máquina como recompensa para que sepa que debe hacer las cosas del otro lado. Y la misma máquina va buscando siempre obtener recompensas. ¿Listo? Entonces, ese es el aprendizaje por refuerzo. ¿Listo? Entonces, cuando escuchen o lean aprendizaje por refuerzo, acuérdense mucho de estas palabras: recompensa y penalización. ¿Listo? Porque
ella aprende así. ¿Listo? Entonces, pasemos a nuestro siguiente concepto. Y aquí tenemos entonces inteligencia artificial, un campo de la inteligencia artificial es Machine Learning y un campo dentro de Machine Learning, que es como las máquinas aprenden, es el Deep Learning. ¿Listo? Deep Learning o aprendizaje profundo, que utiliza el concepto de neuronas y sinapsis tal cual como funcionan nuestros cerebros. ¿Listo? Entonces, se conoce como aprendizaje profundo. ¿Listo? Ahí les puse un ejemplo de aprendizaje profundo es Amazon Recognition, que analiza en cuestión de segundos millones de imágenes y videos de streaming almacenados y puede reconocer lo que nosotros le indiquemos que reconozca. ¿Listo? Entonces ahí está el primer servicio de AWS, es Amazon Recognition y nos sirve para reconocimiento de imágenes y videos. ¿Listo? Entonces, aprendizaje profundo trabaja con el concepto de neurosis y sinapsis de acuerdo a nuestro cerebro humano también. Fue basado en el funcionamiento del cerebro humano para crearlo. ¿Listo? Entonces ya tenemos inteligencia artificial, que es el campo grande, que es métodos, técnicas para que las máquinas actúen con inteligencia humana. Machine Learning, cómo estas máquinas aprenden. Y Deep Learning, cómo utilizan el concepto de neuronas y sinapsis como el cerebro humano para que las máquinas aprendan aún más. ¿Listo? Entonces, esos tres conceptos les aparecen en el examen, aprendan a diferenciarlos, aprendan a ver las relaciones entre ellos. Un poquito más de Deep Learning. Como les decía, trabaja con redes neuronales. ¿Listo? Entonces, como nuestros cerebros tienen neuronas que se conectan y hacen sinapsis entre sí, las redes neuronales de Deep Learning o del aprendizaje profundo tienen muchas unidades diminutas llamadas nodos. Estos son los nodos. ¿Listo? Cuando escuchen de Deep Learning van a escuchar mucho, va a haber mucho esta palabra de nodos. ¿Listo? Que están interconectados, como pueden ver aquí, que están interconectados y estos nodos se organizan en capas. ¿Listo? Y normalmente las redes neuronales de Deep Learning tienen tres capas. Una capa de entrada, una capa oculta, que es donde generan todos los procesos, y una capa de resultados, que es donde nos muestra o nos da la salida, los resultados de lo que queremos. ¿Listo? Entonces, súper importante que conozcan que nodos hacen parte de las redes neuronales que tienen tres capas, las Deep Learning tienen tres capas, que son la capa de entrada, la capa oculta y la capa de resultados. Sobre Deep Learning no preguntan mucho en el examen, pero es importante que tengan todos los conceptos claros también de Deep Learning por si les sale alguna pregunta. ¿Listo? Pasemos entonces ahora al término más conocido, el que más hemos escuchado, IA generativa. IA generativa hace parte, pues, un campo de Deep Learning y a la vez de Machine Learning y a la vez de nuestra inteligencia artificial como concepto mayor. ¿Listo? Pero, ¿qué es esta IA generativa? Esta IA generativa nos va a permitir aprender sin necesidad de tener reentrenamientos ni ajustes, porque ya la IA generativa viene con unos modelos, sin necesidad de reentrenamiento ni ajustes de esos modelos, nos va a permitir generar nuevos datos en función de los patrones y estructuras aprendidas de los datos de entrenamiento. Es decir, la IA generativa se ha vuelto muy famosa porque nos permite generar contenido nuevo basado en otros tipos de contenido, generan imágenes,
generar sonidos, etcétera. Entonces, la IA generativa nos permite generar, y por eso se llama generativa, crear, generar nuevo contenido, ¿listo? A través de unos modelos de inteligencia artificial generativa. Entonces, por este concepto es que hemos aprendido más aún de inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces, ojo, recuerden los cuatro conceptos: inteligencia artificial, concepto macro, machine learning, cómo aprende, a máquinas que aprenden, deep learning, concepto de cerebro humano, sinapsis neurona y inteligencia artificial generativa. ¿Listo? Miremos unos aspectos básicos de la inteligencia artificial generativa. Esto es la estructura o la imagen, una representación de un modelo, o como se conocen dentro de este campo, los FM o Foundational Models. ¿Listo? Tienen que aprender a diferenciar entre Foundational Model y LLM, que es Large Language Model. Esto es una parte de los Foundational Models. El Foundational Model es un concepto más grande aún. Entonces, ¿qué pasa con un modelo de aprendizaje de IA generativa o un Foundational Model? Primero, recibe datos sin etiquetar o etiquetados para entrenamiento. Se entrena, el modelo fundacional toma esos datos, ese entrenamiento, lo adapta y termina generando textos, resúmenes, extracción de información, generación de imágenes, chatbot, respuesta a preguntas. ¿Listo? Entonces, los LLM que les mencionaba más arribita, estos se utilizan y su foco es generar texto a través del procesamiento de lenguaje natural, PNL. Esta sigla la van a ver mucho. PNL, PNL, Process Natural Language, procesamiento de lenguaje natural. Y los modelos fundacionales no solo se utilizan con el foco o con el enfoque de generar texto a través del procesamiento de lenguaje natural, sino que se utilizan para muchas cosas más como imágenes, sonidos, etcétera. ¿Listo? Entonces, esta es la estructura general de un Foundational Model. ¿Listo? Y como les pongo acá, amplia gama de tareas generales. Recuerden, no solo generar texto. ¿Listo? Entonces, recuerden que los Foundational Models se basan en modelos que están entrenados previamente, que se llaman Foundational Model, y que estos se entrenan con datos a escala desde Internet. Y ustedes pueden también aportar a ese entrenamiento con otro tipo de información. ¿Listo? Foundational Model. Ojo con este concepto que también lo preguntan mucho en el examen. ¿Listo? Pasemos a la segunda parte de la charla. Eh, Casos de usos y aplicaciones. ¿Listo? En el examen normalmente les van a preguntar con escenarios, casos de uso. Si usted hay una empresa que tiene este caso de uso dentro de la organización y quieren implementarlo, ¿qué técnica de Machine Learning, qué campo de la inteligencia artificial, eh, qué servicio de AWS puede utilizar? Entonces, esta parte de la sesión nos va a comentar un poquito de eso. ¿Listo? Entonces, técnicas de Machine Learning y casos de uso. Entonces, estas técnicas de aprendizaje, que eran las que yo les mencionaba ahorita, representan la columna vertebral de la inteligencia artificial moderna y permiten a los sistemas aprender de todos esos datos con los que se entrena y toman decisiones inteligentes sin una programación explícita. Es decir, que sin yo programarle cómo responder, él puede analizar y dar una respuesta. ¿Listo? Estas técnicas, súper importante y las preguntan mucho.
ya las mencionaba, aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzo. Son las técnicas de aprendizaje del Machine Learning. ¿Listo? Entonces, aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzo. Aprendizaje supervisado tiene dos tipos, que es clasificación y regresión. Este nos permite, como su palabra lo indique, clasificar, y regresión es predecir valores numéricos con el tiempo. ¿Listo? Aprendizaje no supervisado. Se clasifican en agrupación en clústeres y reducción de la dimensionalidad. Este se enfoca en agrupar por características similares y este por quitar características que no son importantes, que pueden generar ruido, y deja las más importantes para que el modelo pueda aprender mejor. Listo. Y aprendizaje por refuerzo, que era el que les comentaba, que es a través de recompensa o castigo. Perdón, se cayó mi conexión a internet. No sé, creo que se quedaron en este slide o en el anterior. Vamos a retroceder un poquito. Miramos. Listo. Mm, bueno, creo que habíamos quedado por aquí atrás. Disculpas, se me cayó la conexión. Entonces, les mencionaba que los tipos de aprendizaje supervisados se clasifican o tienen dos tipos: clasificación y regresión. Aprendizaje no supervisado tiene agrupación por clústeres y reducción de la dimensionalidad. Y el aprendizaje por refuerzo, que como les comentaba, trabaja a través de recompensa, castigo. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar un poco de estos tipos de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, em, el tipo de aprendizaje supervisado es el que, como les decía, me entrega data etiquetada. ¿Listo? Entonces, era el ejemplo que yo les daba. Yo le entrego, digámosle, a mi modelo imágenes etiquetadas donde les digo, esto es un carro, el modelo va aprendiendo, va procesando. Cuando yo le entregue un nuevo dato, él va a estar en la capacidad de decirme o etiquetarme que esto es un carro. Y así va a ir aprendiendo. ¿Listo? Eso es lo que se llama predicción. Recuerden esta palabra, inferencia. ¿Listo? Con los nuevos datos que el modelo recibe. ¿Listo? Eso es aprendizaje supervisado. Los algoritmos se entrenan con datos etiquetados. El objetivo es aprender una función de mapeo que pueda predecir la salida de datos de entrada nuevos e invisibles. ¿Listo? Entonces, siempre relacionen lo que es el aprendizaje supervisado con los datos etiquetados. Nuestro segundo tipo de aprendizaje, el aprendizaje no supervisado. ¿Listo? El aprendizaje no supervisado es aquel que le entregamos a mi modelo o al modelo de Machine Learning data no etiquetada, data al azar, sin ningún tipo de etiqueta. Una imagen, esta imagen, y el modelo va a ser capaz, a través de patrones, interpretar esos datos, los pasa por el algoritmo, los procesa y nos va a entregar una salida donde él va a poder etiquetar
esa data que yo le entregué y la data que reciba posteriormente. ¿Listo? Eso es lo que se llama un aprendizaje no supervisado. Recuerden, datos sin etiquetar, descubrir patrones, estructuras, relaciones inherentes dentro de los datos de entrada. El último tipo de aprendizaje de Machine Learning es el aprendizaje por refuerzo. ¿Listo? Recuerden que recibe puntuaciones de rendimiento como una guía y un aprendizaje semi supervisado porque tiene solo etiquetado una parte de los datos y yo retroalimento mi modelo con recompensas o sanciones para que él aprenda que sus acciones tienen una recompensa y tienen un castigo dependiendo de la acción que lleve. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la imagen que les traigo aquí, no sé si han escuchado o han visto las competencias de Deep Racer que hacen normalmente en los eventos de AWS. Deep Racer son unos carritos a escala, que son estos que están acá, unos carritos a escala, que compiten y que el objetivo de la competencia es el carro que dé la mayor cantidad de vueltas en menos tiempo o más rápido. ¿Cómo se entrenan estos carritos? A través de este tipo de aprendizaje por refuerzo. Yo en el algoritmo que le paso al carrito para entrenarlo, el carrito sería un agente, yo le paso mi algoritmo de entrenamiento y la pista sería un entorno. Entonces, en el algoritmo yo le doy una recompensa, puede ser puntos, normalmente se utilizan puntos, le sumo puntos si el carrito se mantiene en la mitad y si el carrito aumenta su velocidad. Entre más velocidad tenga, yo le doy más punto. Entre más en la mitad se mantenga, yo le doy más punto. ¿Listo? Entonces, cada vez que él se sale, lo castigo, le resto puntos y él va aprendiendo de que en la mitad es donde se le recompensa. ¿Listo? Entonces, es súper importante que recuerden ese concepto y recuerden a los carritos para lo que es el aprendizaje por refuerzo. Vamos a nuestro tercer y último tema. Sí, qué pena, se cayó. Ahí retomé. Entonces, nuestro tercer punto que es prácticas de inteligencia responsable. Este punto es muy importante también y lo preguntan bastante en el examen. Tienen muchas preguntitas. ¿Y qué es? Inteligencia responsable, que lo van a escuchar muchísimo si están metidos en este mundo de inteligencia artificial, son esas prácticas, principios que van a garantizar que los sistemas de inteligencia artificial sean transparentes y confiables. ¿Listo? Al tiempo que mitigan riesgos y resultados negativos. Vamos a ver un poco más adelante qué son esos riesgos y qué son esos resultados negativos. ¿Listo? Esas prácticas y principios que al final se vuelven estándares de responsabilidad deben tenerse en cuenta durante todo el ciclo de vida de una aplicación de IA, durante el diseño, durante el desarrollo, durante la implementación, la supervisión y la evaluación. Todo este, que es el ciclo de vida de las aplicaciones de IA, deben contemplar en cada una de estas fases lo que es la responsabilidad de inteligencia artificial o la IA responsable. ¿Listo? Desde las etapas tempranas. ¿Listo? O sea, desde el diseño. Y normalmente esto sale en pregunta de examen. ¿Desde qué etapas debe comenzar a contemplar o implementar IA responsable? Desde las primeras etapas, desde el diseño se deben contemplar. ¿Listo? Entonces, para operar la IA de manera responsable, las empresas deben garantizar de manera proactiva que su sistema cuenta con varias características. Primero,
que sea totalmente transparente y responsable, que cuente con mecanismos de supervisión y vigilancia. Esto lo preguntan también en el examen. ¿Qué deben garantizar las empresas para ser proactivas en la inteligencia artificial responsable? Estas cositas. Que la gestión está a cargo de un liderazgo que responde a estrategias de IA responsable. Que el desarrollo está a cargo de equipos con experiencia en principios y prácticas de IA responsable. Y que la inteligencia artificial, la aplicación, se creó, se desarrolló y se implementó siguiendo pautas de inteligencia responsable. ¿Listo? Entonces, de aquí salen varias preguntitas de examen. Recuerden el ciclo de vida, recuerden eso que debe garantizar las empresas. ¿Listo? Pero la IA responsable tiene unos desafíos. El primero es la exactitud de los modelos. Este es el principal problema al que se enfrentan los desarrolladores cuando están desarrollando aplicaciones de IA. La exactitud. ¿Listo? ¿Y por qué la exactitud? Porque normalmente podemos caer en sesgos y en varianza. Estos dos términos son súper importantes porque los preguntan en el examen. Sesgo es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el desarrollador y significa que el modelo le faltan características importantes de los conjuntos de datos. Esto quiere decir que los datos son demasiado básicos y adicional, el sesgo lo pueden medir por la diferencia entre las predicciones que se esperan del modelo y los valores reales que nos bota el modelo, que nos responde el modelo. Pero un ejemplo más claro, ¿qué es sesgo? Nosotros le pasamos data de entrenamiento a nuestro modelo, digámoslo así. Yo le paso data a mi modelo sobre los empleados de mi organización para que él me comience, no sé, a predecir eh, quiénes llegan temprano o quiénes van a llegar tarde, etcétera. Pero resulta que yo hice caer a mi modelo en un sesgo porque le pasé poquitos datos y da la casualidad, vamos a suponer que en nuestra ciudad eh, el 50% de mis empleados viven en el norte y el 50% viven en el sur. Y que yo de datos, del 100% de datos, le pasé a mi modelo, no sé, un 90% de los datos de los empleados que viven en el norte y solo un 10% de los empleados que viven en el sur. Aquí estoy haciendo que mi modelo caiga en sesgo porque no le estoy dando la suficiente variedad de datos que le permitan poder predecir con exactitud qué va a pasar. Él, digámoslo así, va a basarse en esta cantidad de datos que tiene aquí y pongámosle que la empresa, digamos que la empresa quede en el norte. Entonces, no sé, todos los del norte, porque viven cerca, eh, llegan temprano. Y los del sur, un gran porcentaje llega tarde porque viven muy lejos, no sé. Entonces, nuestro modelo va a predecir que la mayor parte de los empleados van a llegar temprano y resulta que está cayendo en un sesgo porque no está contemplando un gran porcentaje de personas que pueden estar llegando tarde y que yo no le pasé sus datos. Entonces, eso es como un ejemplo de lo que es sesgo. Varianza es la sensibilidad del modelo a las fluctuaciones o al ruido de datos de entrenamiento. ¿Listo? Esto es que el modelo podría considerar el ruido en los datos es importante en los resultados. Es decir, yo le paso mucha información, información que no es relevante también, mucha cantidad, y él puede llegar a pensar o a creer que esa información que no es relevante es parte importante de lo que él debe analizar. Y con eso voy a tener una varianza alta. ¿Listo? Entonces, ojo con esos dos conceptos, sesgo y varianza. Eh, entonces, hay
Algo que nosotros hacemos o una técnica que se llama la compensación entre sesgo y varianza, y es cuando optimizamos nuestro modelo con un equilibrio adecuado entre sesgo y varianza. ¿Listo? O sea que para que no quede ni subajustado ni sobreajustado, nosotros vamos a pasarle más datos para corregir ese sesgo al que estamos llevando nuestro modelo y al que puede caer. ¿Listo? Entonces, digámoslo así, si la diferencia es estrecha, el modelo tiene un sesgo bajo. Si la diferencia entre sesgo y varianza es alta, podemos decir que el sesgo es alto. Y cuando un modelo tiene un sesgo alto, está subajustado. Y el subajuste significa que el modelo no capta las suficientes diferencias en la cantidad de datos o en los datos de entrenamiento que yo le di para quedar bien entrenado. ¿Listo? Y si la varianza es alta, el modelo lo que hace es familiarizarse con datos de entrenamiento más precisos y lo que le permite es capturar todas esas características importantes de los datos. Les traigo esta imagen porque, y se las traigo en inglés las palabras porque salen en el examen y salen muchas veces. Underfit, subajustado, overfit, sobreajustado y balance, que es equilibrado. Estas palabras salen mucho en el examen y les ponen escenarios para que ustedes digan si está subajustado, underfit, si está sobreajustado, overfit, o si está equilibrado, que es balanceado. ¿Listo? Entonces recuerden, la compensación entre sesgo y varianza es cuando se optimiza el modelo. ¿Listo? Con más información. ¿Listo? Para que no quede ni subajustado ni sobreajustado, sino que busque un equilibrio o quede equilibrado. El objetivo es lograr un modelo entrenado con el sesgo más bajo, la menor varianza para un conjunto de datos determinado. Entonces, ojo, subajustado es que el sesgo es alto y la varianza es baja. Ojo con esto. Pregunta de examen. ¿Listo? Sobreajustado. El sesgo es bajo y la varianza es alta. Ojo con estos conceptos. Sobreajustado, sesgo bajo, varianza alta. Y equilibrado, tanto el sesgo como la varianza son bajos. ¿Listo? Y como dicen, se relacionan con una gráfica. Entonces, cuando vean una gráfica de una línea recta, es subajustado. Cuando vean una gráfica de este tipo, es sobreajustado. Y cuando vean una gráfica en curva, es equilibrado. ¿Listo? A veces en las preguntas le sacan una gráfica y les preguntan que si esa gráfica representa a un modelo subajustado, sobreajustado y equilibrado o balanceado. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Estas son preguntas de examen, por eso les traje estos temas aquí. Ahora, por último, dimensiones fundamentales de la IA responsable. Les van a preguntar, las dimensiones fundamentales de la IA responsable son equidad, explicabilidad, privacidad y seguridad, veracidad y robustez, transparencia, gobernanza, seguridad y capacidad de control. Ninguna de estas dimensiones es un objetivo independiente para la IA responsable, es decir, todas se trabajan en conjunto. ¿Listo? Y todas son parte necesaria para una implementación completa de la IA responsable. Tengan eso en cuenta porque también lo preguntan. Entonces, ¿qué es la equidad? La equidad es crucial para desarrollar sistemas de IA responsables que promuevan la inclusión, previenen la discriminación, defienden los valores responsables y las normas legales para generar confianza en la sociedad. ¿Listo? Entonces, eso es equidad. ¿Listo? Promueven inclusión, no excluyen. Ahora pasemos a la explicabilidad. La explicabilidad es la capacidad de un modelo de IA para explicar o justificar de forma clara sus mecanismos de decisiones internos. Es decir, podemos comprender los humanos cómo o de qué manera
esos modelos están tomando decisiones. ¿Listo? Eso es sí importante que lo tengan. Un modelo de IA, de Machine Learning, debe ser explicable. El humano debe entender cómo toma sus decisiones. Privacidad y seguridad. Esta hace referencia a que los datos están protegidos contra el robo, contra la exposición indebida y que va a tener un nivel de privacidad alto y que las personas van a controlar cuándo, dónde y cómo se pueden usar sus datos. ¿Listo? Entonces, aquí entra la parte de que ninguna persona no autorizada puede acceder a esos datos. ¿Listo? Veracidad y robustez. Esta de veracidad y robustez se refiere a mecanismos que garanticen que un sistema funciona de manera confiable, incluso cuando hay situaciones inesperadas para el modelo. ¿Listo? Errores, incertidumbres, etcétera. ¿Listo? Entonces, el objetivo es desarrollar modelos que sean resistentes a cambios en los parámetros de entrada, a las distribuciones de sus datos, a las circunstancias externas y que sigan siendo fiables. ¿Listo? Tenemos la transparencia. Eh, la transparencia se da porque el modelo comunica información sobre eh, el uso del sistema, cómo está desarrollado, cómo fueron sus procesos de desarrollo, qué capacidades tiene el sistema, qué limitaciones tiene el sistema. Entonces, eso es ser transparente o que el modelo de Machine Learning sea transparente. Equidad, explicabilidad, privacidad, veracidad, robustez, transparencia. ¿Listo? Entonces, transparencia es que eh, todas las partes interesadas puedan tomar decisiones de acuerdo del modelo y que esas decisiones estén justificadas por la información. ¿Listo? La gobernanza es que es el siguiente, la siguiente dimensión, no es nada más que el desarrollo, digamos, de procesos que me definan, implementen y me hagan cumplir las prácticas de IA responsable dentro de la organización. ¿Listo? Creo que todos estamos familiarizados con este concepto. ¿Listo? Viene la seguridad. La seguridad, esta seguridad que es diferente a esta que hace parte de privacidad y seguridad. Esta se enfoca en la privacidad y seguridad de los datos y esta seguridad es el desarrollo de, o hace referencia al desarrollo de los algoritmos que sean seguros, beneficiosos para las personas y la sociedad en todo su conjunto, es decir, que no hagan daño. La inteligencia artificial no haga daño ni a personas ni a la sociedad. ¿Listo? Pasamos a nuestra siguiente dimensión, que es la capacidad de control. Esta se refiere a eh, que el modelo tenga la capacidad de supervisar y guiar el comportamiento de un sistema para que se alinee con la intención y los valores humanos. ¿Listo? Esto implica desarrollar arquitecturas que sean controlables, de modo que cualquier problema no deseado se pueda gestionar y abordar rápidamente. ¿Listo? Control. Y estas son las 3, 6, 8 dimensiones de la IA responsable. Las preguntan en el examen. ¿Listo? Entonces, eh, denle una repasada, estudienla, porque las preguntan en el examen. ¿Listo? Hasta aquí esta sesión. Vamos a profundizar en muchos de estos temas en las sesiones siguientes. Recuerden que esta sesión abarcaba los 3 primeros cursos que les recomiendo que por favor vayan adelante,
los estudien, los analicen y acá podamos reforzar el conocimiento. ¿Listo? Entonces, nuestra próxima sesión, semana 3, vamos a ver los 3 siguientes cursos. Es un poco más práctica, no eh, tiene tanta teoría porque la mayoría de teoría estaba en esta sesión, donde vamos a ver cómo se desarrollan aplicaciones de inteligencia artificial y de machine learning. Obviamente el tiempo no nos da para desarrollar una aplicación en la sesión, pero la idea es que yo les estoy subiendo videos o les voy a ir subiendo, ya tengo varios que he subido. Subí uno de Amazon Comprehend, pero mucha gente me escribió que no entendía una parte, que no entendía la otra, pero precisamente porque no tenían la teoría. Entonces, los voy a ir subiendo a medida que vaya dando la teoría. ¿Listo? Entonces, recuerden que esto es un challenge de eh, 5 semanas. Esta es la segunda semana. Vamos a dar una clase por semana los martes a las 7 p.m. Igual, toda la información la pueden encontrar en el repo de GitHub, donde está el paso a paso de lo que estamos siguiendo, los recursos que yo les estoy dando para que se sigan preparando para presentar su examen. Recuerden los concursos que hay hasta el 15 de febrero. Las personas que se inscriban a hacer el examen tienen el beneficio de retake con AWS, es decir, que si lo pierden, lo pueden repetir hasta el 30 de marzo o eh, tienen también un descuento del 50%. ¿Listo? Entonces, por favor, revisen toda esta información dentro del repositorio de GitHub. Ahí van a encontrar los links a los videos. Todos los estoy subiendo en este canal. Ustedes pueden buscar dentro del canal. Vamos a ver si puedo compartirlo o puedo mostrarlo rápidamente por acá. Vamos a ver, creo que no. Ahí van a ver el video. Si buscan eh, listas, en listas van a ver que están todos los videos aquí en este serie de laboratorios de AWS y Laura está el video de Amazon Comprehend, cómo utilizarlo, cómo implementarlo. Es un video que creo que tiene 6 partes porque pues, es un poco largo el proceso, pero van a aprender a utilizarlo. Voy a subir el de Amazon Poly, voy a subir el de TestTrack, voy a subir el de Lex, todos esos videos los voy a subir para que aprendan a utilizar esos servicios. ¿Listo? Eh, el cupón de descuento, Laura, es Retail 2005. Les voy a poner la información en el repo de GitHub para que puedan tomar ese descuento del 50% si quieren hacerlo. ¿Listo? Entonces, eh, me pasé 4 minutos, mil disculpas, se me cayó la sesión, problemas que nunca faltan. Voy a revisar los videos y si veo que me faltó alguna parte, pues la subo. Igual, por favor, ir avanzando. Recuerden el plan de entrenamiento que les di de 3 semanas. Ese está dividido por días, una hora diaria. Les va a ayudar muchísimo a organizar su estudio y sean constantes. Todos los días un rato es mejor que una hora cada X tiempo o 2 horas, 4 horas cada mes. La constancia es la que nos va a permitir adquirir el conocimiento de la mejor forma. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a todos por volverse a conectar después de la caída y quedamos entonces en contacto. Chao, chao.